Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí en el estudio a Diego Molinas, que es funcionario del Parrasur, comunicador social y conductor de Barrio Adentro en Radio Rebelde. Diego, es un gusto que estés aquí en el programa. No, gracias a vos, Mariano, y a todo el equipo, porque ya me siento en casa cuando estoy acá. Así que es, gracias así. por invitarme. No, por favor. Bueno, Diego, allí estábamos viendo, ¿no? Esto. La pregunta justamente es, ¿para quiénes es el mejor momento? Bueno, yo creo que hay que ver desde donde uno habla, me parece que es fundamental, ¿no? Y ahí me parece que ahí aparece el marco de análisis que podemos dar a esta presentación del presidente en Davos. Y básicamente es esto, desde donde uno habla. Me parece que cuando Natalia Saracho habla desde el barrio, desde el territorio, desde sus vecinos cartoneros, habla desde ese lugar. Y tenemos un presidente que algunos dicen que sabe mucho de economía o él se para muy desde ahí. Entonces me parece que por momento habla desde un dogmatismo que no se concilia con la realidad, ¿no? Ese dogmatismo puede interpretar que este es un buen momento. Es una mirada, un recorte de la realidad hecho en un plano intelectual, académico, pero Natalia Saracho, yo que tengo a mi familia en Ingeniero Budge, podemos ver que no hay un escenario que sea tan positivo, sino que al revés, parecen que los ricos cada vez son más ricos y que los pobres cada vez tienen mayores dificultades. Cuando uno va por la calle ve hombres y mujeres cargando un carro y eso es un síntoma de realidad. Entonces yo, por ejemplo, yo vengo de una formación de la teología de la liberación, una formación cristiana, católica, cristiana, de toda esa época del Concilio Vaticano II, he heredado un poquito de eso. Y si entonces yo me pongo a reflexionar desde ese lugar teológico, dogmático, digo, la solución es que aparezca Jesús y multiplique los panes y los peces, ¿no? Entonces yo me paro en ese lugar dogmático y digo que esa es la solución. Ahora, cuando yo interpelo la realidad y trato de traer ese concepto a la realidad, lo que hoy me doy cuenta es que era un grupo de campesinos, de gente que caminaba, y que cuando un nene puso algo en común, el resto también puso en común. Por eso es que hubo tantos panes y tantos peces, porque tuvo la solidaridad. El milagro fue la solidaridad. Quiero decir de que no se puede hablar desde la pura teoría, porque cuando uno habla de la pura teoría y se enrosca y se enfrasca, corre el riesgo de caer en delirios místicos, en mesianismo. Yo no creo que la solución sea traer citas así a la realidad tan brutalmente, sino que la solución es más en alguien que ejerce el Ejecutivo, ver esto, ver cómo construimos desde la solidaridad, desde la realidad, un plano de solución efectiva a los problemas de la gente. Podemos tener párrafos en los que uno puede debatir, analizar lo que el presidente dijo, pero lo más importante y lo más urgente es ver cómo nuestra gente come. Y ahí esa disertación en Davos todavía ahí, en el bolsillo de nuestros vecinos, en el pan de la mesa de nuestra gente, todavía no tiene ninguna repercusión. Por eso creo que lo que dice Natalia es acertado. Ahora, Diego, ¿cómo ves esta cuestión de que justamente el jefe de Estado de la Argentina diga que el problema es el Estado? Bueno, porque voy de vuelta, porque me parece que ahí es donde uno cae en errores conceptuales, como también decir que se puede tener una medición del 0 al 1800, ¿no? Son tecnicismos, decir que, bueno, Argentina hasta 1860 fue potencia mundial, pero después caímos en... Y después acusar a gran parte del mundo de ser comunistas, socialistas, colectivistas, es el término que usa. Entonces yo creo que ahí hay alguien que insisto, se sumerge en un plano muy teórico, muy analítico, y que desconoce algunas cuestiones que son esenciales. Y por eso está bueno que hable Natalia Saracho, por eso está bueno que hable yo, que nací en Ingeniero Budge, mi familia vive ahí. Porque nosotros podemos dar otro plano de la realidad y otra concepción del Estado. Como nosotros cuando hablamos del Estado, como decía Lula, creemos en ese Estado que es como una madre que hace que la comida alcance para todos, ¿no? Eso me parece fundamental. No podemos creer que esta desaparición del Estado, que la teoría va haciendo que emerjan otros mercados y otros actores y eso soluciona, cuando nosotros sabemos que si en Argentina el Estado no está, si el Estado no regula, la crueldad, la voracidad de los que hacen de la comida una mercancía, de lo que hacen de la fuerza de trabajo una mercancía, de lo que hacen de sus privilegios un estatus y algo que a veces tiende a deshumanizar al otro,
puede generar mucho daño y mucho dolor en los pobres. Entonces nosotros, en esta Argentina en la que estamos parados, no en la del 1800, sino en esta Argentina, necesitamos un Estado, pero no solamente necesitamos un Estado, sino un Estado que sea sensible, que esté presente, porque tenemos experiencia de que cuando el Estado está presente, cuando está acompañando, hay una trama virtuosa. Hoy en día, no es que en los lugares donde el Estado se está ausentando, ahí donde no está regulando, ahí donde no está poniendo límite a la especulación, hay una trama virtuosa solidaria que se preocupa por el vecino que no tiene para comer. Es mentira que en nuestro pueblo no hay un acervo cultural solidario. Lo hay, existe. Nuestro pueblo es solidario, la comunidad organizada cuida la vida, pero es el Estado que se conforma con el aporte de ese cartonero que cuando compra un caramelo aporta el 21%, el que le tiene que devolver al pueblo las condiciones básicas para el bienestar. Si nosotros creemos que esa idea de despertar lobos es que todo el resto somos corderos, no hay tantos leones, no, son poquitos. El Estado tiene que ser parte de esa trama virtuosa que se sume a un sentido de patria más profundo. Nosotros creemos que ese sentido de patria más profundo se amasa en lo cotidiano, se hace en la realidad de los barrios, y el Estado tiene que ir a esos barrios a aprender cuál es la manera de intervenir de manera más inteligente. No solamente este Estado, ¿no? En otros gobiernos también hizo falta eso, hizo falta una mayor sensibilidad en la construcción de las políticas públicas. Nosotros no podemos soslayar el rol del Estado en el bienestar de nuestra gente, como tampoco podemos soslayar la importancia de la justicia social como un valor fundamental para hacer de este país un verdadero país donde haya dignidad para todos. Si no hay justicia social, unos poquitos se van a quedar con todo y muchos vamos a estar vulnerables, ¿no? Muy interesante eso. Diego, vamos a hablar un poco de lo que está pasando en la región, particularmente de lo que vemos que ha ocurrido en Ecuador, por ejemplo, ¿no? Digamos, esto que estamos viendo, esta situación de violencia, ¿es consecuencia de las políticas neoliberales, por ejemplo, de Lenín Moreno y de Lasso, o también se puede asociar al tema de la dolarización? En Ecuador lo que estamos viendo empieza en la dolarización, empieza ahí, empieza en el feriado bancario, empieza con el robo de los ahorros a los más humildes, algo parecido acá, empieza con la expulsión sistemática de población que masivamente se va a Europa y va avanzando, llega el correísmo, se conforma ahí una nueva constitución, se llama una constituyente, hay avances y como vos decís, en la disrupción de lo que pasó con Lenín Moreno, tenemos en los últimos 6 años un aceleramiento muy terrible del proceso en el cual básicamente pasa esto, el Estado se corre, el Estado desregula, el Estado se va para otro lado, hay un presidente banquero, ¿no? Hoy tenemos un presidente economista con ideas muy ortodoxas, pero ahí hubo un presidente banquero y entonces lo que empieza a pasar es que esto, cuando el Estado se corre, cuando el Estado deja de garantizar la ciudadanía, la seguridad, y el segundo paso ahí es cuando el Estado se corre, no es que hay actores que quedan pasivos, ¿no? Hay actores muy potentes, como son los grupos criminales, los narcos, que empiezan a tomar fuerza. La dolarización es funcional a esos grupos criminales, la dolarización le sirve al narcotráfico. Bueno, lo que tenemos hoy es que de golpe, pero muy motivado por esa desaparición del Estado, estos grupos criminales, bandas, se han tomado las calles, el país, se empiezan a tensionar, empiezan a disputar, han matado a un candidato a presidente, se tomaron un estudio de televisión, van hacia adelante y de golpe cuando aparece la respuesta del Estado, cuando aparecen las Fuerzas Armadas, le reconocen la beligerancia, claro. Lo cual es muy grave, porque entonces vos estás diciendo que ese actor que está produciendo caos, que está amenazando, que está sojuzgando al pueblo, tiene una serie de marcos que regulan esa guerra interna. Es algo muy loco, o sea, en vez de retroceder, esos grupos toman entidad. Y después un dato que me parecía importante, ¿dónde están los tanques? ¿Dónde aparece la represión más fuerte del Estado? ¿Dónde aparece eso? En las poblaciones más humildes. De vuelta, los sectores de mayor dinero tienen como mayor resguardo, mayor seguridad, y los sectores pobres son los más hostigados. Entonces, soslayadamente, uno puede ver una continuidad en ese plan que empieza con la dolarización y la desregulación en una guerra al pobre. Porque se avanza sobre las poblaciones más humildes, se vuelven a quitar derechos, y todo eso ¿para qué?
para que tengamos dos datos más. Por un lado, se agudice el saqueo de los recursos naturales y por el otro, como para dar una pequeña culminación, se haga un acuerdo por el cual las fuerzas de Estados Unidos pueden intervenir en el conflicto interno de Ecuador, pueden hacer tareas de seguridad, eso se firmó hace unos días. Entonces, si uno ve dolarización, desregulación, desaparición del Estado, conflicto con los narcos, liberación a la violencia, aparición del Estado como un ejército de ocupación y después abrir las puertas para que entren tropas extranjeras, uno ve una receta que cuanto menos es complicada, asusta, pero también, como te digo, parece no ser una receta solo para Ecuador, sino que parece ser una receta de este nuevo capitalismo voraz que parece no ya entender a la democracia como un encuadre que le sirva. Muchas gracias, Diego, por haber estado aquí en el programa. No, a ustedes por hacerme parte de esto y felicitaciones por dar esta voz tan importante a los que venimos de abajo. Muchas gracias.